Espérense, dejen ver si agarra lo de la grabación. Perfecto. Bueno, entonces, pues muchas gracias de nuevo por conectarse. Esta charla o esta presentación surgió a partir de que, pues, estaba en la maestría de Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas de ustedes sabrán que hay una materia de epistemología del trabajo social. Entonces, pues había llegado a mis oídos en fuentes pues confiables de que un poquito la dinámica de esa clase pues no estaba tan padre. Y entonces pues se me ocurrió junto con mi compa Car, se nos ocurrió pues hacer como esta presentación un poquito sobre algunas reflexiones de la epistemología del trabajo social, sobre todo en estos momentos como de incertidumbre, en los que pues no sabemos exactamente qué va a pasar y que pues hay un cuestionamiento fuerte a poder pensar pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Con este asunto del COVID y cuál es específicamente el papel que podría asumir el trabajo social. Entonces, en esta presentación un poquito de lo que me gustaría partir es de que para que podamos entender el papel que podría jugar el trabajo social, pues tenemos que entender un poquito de la conformación pues epistémica, ¿no? Que está en juego en la conformación disciplinar del trabajo social. Entonces, bueno, para quienes no me conocen, soy trabajador social de formación. Justamente hice mi tesis con Adriana Ornelas como mi tutora sobre fundamentos teórico-metodológicos del trabajo social. Entonces, a partir de eso, pues me empecé a enfocar un poquito más en todas las cuestiones que tienen que ver con epistemología y trabajo social. Eh, pues como no me sentía del todo satisfecho con la disciplina, digamos, pues me aventé el trámite de carrera simultánea de la UNAM y entonces entré también a filosofía y pues estudié y cursé filosofía y también ahí en filosofía pues me fui especializando en el tema específicamente de epistemología. Pero después al final me empecé a inclinar por el tema de filosofía de la ciencia y actualmente pues estoy en el propedéutico para entrar a la maestría, entonces pues ojalá que se me haga ese sueño dorado y pues que pueda entrar a la maestría en filosofía de la ciencia. Bueno, la dinámica un poquito va a ser, voy a dar la presentación, espero que no dure más de 40 minutos y a partir de algunas de las reflexiones que puedan salir de la presentación, me gustaría abrir como una mesa de diálogo con quienes están aquí presentes. Este, y en eso nos gastaríamos los 28 minutos o la media hora que resta, ¿no? También dependerá pues de su aguante, porque yo sé que este asunto de lo virtual luego es un poquito pesado, pero pues ojalá que lo logremos aguantar. Bueno, entonces, esa es la dinámica. Si tienen cualquier comentario dentro del curso de la presentación, les pido que en lugar de activar su micrófono, lo pongan en el chat y que ya cuando iniciemos como la ronda más de participación, ahí sí ya podremos activar nuestros micrófonos y darnos a la madre, ¿no? Vale, pues bueno, parecen muchas diapositivas, pero son muy sencillas, entonces no se me espanten ahí porque... Bueno, voy a apagar la cámara para que se alcance a ver bien la pantalla y que no haya ningún problema. Bueno, ya me presenté, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué sería importante hablar de mejorar nuestras intervenciones en trabajo social? Hablar de una epistemología del trabajo social. Aquí la idea de la que yo quiero partir, que es como el fundamento o la premisa de esta presentación, es que si logramos un poquito ordenar lo que sería una epistemología del trabajo social, eso nos daría suficientes herramientas o por lo menos algunas herramientas para poder pensar la disciplina y pensar la manera en la que podemos mejorar nuestras intervenciones sociales. Me gustaría en esta presentación apartarme de... Me gustaría en esta presentación apartarme un punto como de la identidad del trabajo social, de este intento de justificar la identidad del trabajo social y me gustaría un poquito más centrarme en la parte más práctica y menos identitariamente
de la epistemología del trabajo social, que tiene que ver con mejorar las intervenciones sociales. Entonces, para ello, vamos a tener dos ejes conductores que tienen que ver con preguntarnos por el qué observar y cómo observar. Esta parte de la observación está un poquito más cercana al tema, pues, de la construcción teórica, es decir, a partir de la observación yo construyo una serie de premisas o de enunciados o de ideas, etcétera, que me ayudan a partir de ahí a construir, pues, una serie de marcos teóricos o marcos explicativos de una realidad social concreta. Y por el otro lado, el segundo eje va a ser el qué hacer y el cómo hacer, que tiene ya más que ver con la parte metodológica. Un poquito la idea, la tesis que voy a defender en esta presentación es que para darle más sentido a una epistemología del trabajo social, será necesario que nos acerquemos también un poquito a analizar el tema de las prácticas científicas. Cuando hablo de prácticas científicas, no quiero que lo confundamos pues con todo este asunto de las prácticas comunitarias que tenemos o de las prácticas profesionales que tenemos en las diferentes instituciones del trabajo social, sino más bien me gustaría que habláramos en términos de toda aquella actividad sistemática que tenga que ver con la construcción disciplinar. Entonces, dentro de la práctica, yo también voy a entender la parte, pues, de la construcción teórica y no nada más la parte de la metodológica, ¿vale? Bueno, entonces ahí les puse un ejemplo de una imagen, no sé si la alcancen a ver bien. Pero no sé si alguien me puede decir que alguien que esté por ahí que se anime a participar en el chat o puedan decir qué rayos es esto. ¿Alguien por ahí? ¿Algún valiente? ¿Sí me escuchan bien? ¿O hay problemas con el audio? Ah, ok. Bueno, como veo que mucha gente... se escucha un poco entrecortado. ¿Ya ahorita ya se escucha mejor? ¿Quién me podría decir que se ve ahí o qué piensan que es esa imagen? Bueno, por ejemplo, Caro dice que no sabe. Bueno, justamente muchos de ustedes seguramente no sabrán lo que es esa imagen. Esto tiene que ver con una tesis que voy a defender, que la observación por sí misma no basta. O sea, no basta pensar qué observamos o cómo observamos, ¿no? Sino que necesitamos un entrenamiento de cierta manera para entender lo que estamos observando. Entonces, podemos ver esa imagen y a lo mejor para nosotros es muy claro que hay un círculo grisáceo que tiene ahí como una especie de neurona y se ven ahí como una especie de venas y hay como una mancha negra en medio que no parece tener alguna relación con nada, pero que evidentemente si no tenemos nuestro ojo entrenado en lo que una disciplina médica, por ejemplo, nos podría decir sobre esta imagen, aunque físicamente podamos estar observando algo, no vamos a tener las herramientas para poder tipo de interpretaciones. Una cosa que mucho en trabajo social es que damos la observación por sentado. Es decir, mucha gente dice, ay, pues como estamos muy en contacto con la gente o como el trabajo social tiene esta posición privilegiada porque está en contacto con las personas, entonces eso en automático nos da cierta autoridad para poder hablar de lo social porque como trabajo social es una disciplina que está constantemente en contacto con la población, eso ya nos da una autoridad para hablar de lo social. Pero, por ejemplo, con lo que les estoy ejemplificando de esta imagen, esto no necesariamente es así. O sea, podemos ver a la gente, podemos ver a la gente interactuar, podemos entrar a sus casas, hacer una visita domiciliaria
Y eso no necesariamente significa que tengamos la autoridad de poder decir algo que específicamente tenga que ver con lo social o con la posibilidad de la intervención social. Bien, entonces, eh, yo quisiera también separarme un poquito de otros libros o de otros textos que yo tuve la oportunidad cuando revisé mi tesis de estar viendo, que de repente reducían la epistemología del trabajo social más a una historiografía, ¿no? A como decir, primero se fundó la Escuela de Trabajo Social en no sé qué tiempo, este era su currícula y a partir de su currícula después esto, después el otro, etcétera. ¿Por qué quisiera separarme de esta historiografía? Porque creo que eso de repente invisibiliza los discursos epistémicos. Lo que yo voy a tratar de hacer aquí, sin eliminar o sin quitar la parte historiográfica o histórica más bien del trabajo social, es poder encontrar algunos puntos en común que puedan servirnos para entender los discursos epistémicos del trabajo social, independientemente del momento histórico o de la configuración en la que fueron enunciados. Es decir, no importa si hablamos de trabajo social tradicional, reconceptualizado, contemporáneo o todas las demás manifestaciones del trabajo social que ahora se están gestando, sino que vamos a tratar de identificar, más bien, esta perspectiva nos debería de ayudar a identificar esos discursos epistémicos que deberían de ser o que podrían ser comunes a todos esos momentos. Y finalmente, pues esto nos va a permitir no evitar la crítica y encontrar nuestras fallas a un nivel epistémico, que en trabajo social muchas veces es algo de lo que nos falla, porque la crítica es de por sí fuerte. Y en trabajo social siento que la crítica se vuelve particularmente demoledora, porque también tenemos una configuración identitaria que de repente está un poquito en el aire, ¿no? Esta crisis que de repente tenemos de cuestionarnos qué es el trabajo social, qué es lo que hace el trabajo social, el aporte del trabajo social, y que se refleja de repente mucho en que muchos libros, muchos ensayos, muchos artículos tienen el apellido de desde la perspectiva del trabajo social, ¿no? Como si tuviéramos que justificar que porque estudié una disciplina tengo que ponerle desde la perspectiva del trabajo social cuando generalmente otras disciplinas no se ven en esa necesidad, ¿no? Entonces, de ahí. Y en ese sentido, yo voy a definir el trabajo social como una disciplina social de carácter científico, caracterizada por su práctica científica más concreta, que es la intervención social o en lo social. Y en ese sentido, pues, no me gustaría también alejarme de la visión de personas como el evangelista que dicen que el trabajo social es una técnica y un arte. Me gustaría separarme de esa visión porque creo que lo que hace es confundirnos y pensar que la ciencia no puede ser creativa. O sea que si queremos hablar de creatividad, eso no es una característica de la ciencia y que entonces tenemos que recurrir al arte para hablar de creatividad. A mí me parece que decir que el trabajo social es un arte nos lleva entonces a aceptar la imposibilidad o la implausibilidad de que, eh, de que el trabajo científico pueda ser creativo. Entonces yo prefiero definir al trabajo social como una disciplina que si bien no es ciencia, tiene un carácter científico, ¿vale? Y que su práctica científica pues más concreta es la intervención social. Esto es muy importante, a mí me parece tenerlo en cuenta cuando hablamos de epistemología del trabajo social, porque si invisibilizamos la intervención social, lo que tenemos como resultado entonces es muchas tesis, muchos ensayos y muchos artículos que tienen reflexiones y construcciones teóricas muy interesantes, pero que invisibilizan al trabajo social. Por ejemplo, hay un libro de epistemología social, ahorita no recuerdo, es una compilación, ojalá que me acuerde en el transcurso de la sesión, pero por ejemplo tocan temas como paradigmas, modelos científicos, objeto de estudio, etcétera, etcétera, pero que lo abordan sin aterrizarlo a qué relevancia o cómo se conecta con el trabajo social. Entonces eso de principio es problemático porque significa que eh,
si el trabajo social está invisibilizado de los discursos teóricos de los trabajadores sociales, entonces me parece que es porque no estamos mirando u observando que la intervención social es nuestra práctica científica privilegiada. Entonces, bueno, esa va a ser la definición con la que vamos a trabajar. Bien, me gustaría entonces partir de mi propia postura epistémica que tiene que ver con la teoría constructivista y contextual. Abajito, si pueden ver, está la autora, bueno, los autores, una autora y un autor de donde retomo estas ideas para poder aterrizarlas al trabajo social. Entonces ahí pueden ver la bibliografía. Bueno, la teoría constructivista y contextual lo que nos dice es que los hechos no son algo que podamos dar por sentado. ¿Qué significa esto? Que la actividad científica en sí misma produce los hechos. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, voy a ir primero como a las ciencias, digamos, naturales para poder entenderlo primero desde ahí y después lo traspasamos a las ciencias sociales. Eh, Cuando decimos que los hechos no son algo que podamos dar por sentado, significa que, por ejemplo, cuando hablamos de cosas como las partículas subatómicas, o cuando hablamos de las células, o cuando hablamos de elementos químicos, hay una cosa desde la teoría constructivista que nos dice que esas cosas que estamos nombrando puede ser que no existan como las describimos, sino que simplemente son representaciones científicas que nos ayudan a explicar sistemas complejos. En el caso de las partículas subatómicas, la estructura de eso o las leyes físicas del universo, las células que nos ayudan a poder explicar sistemas biológicos complejos, etcétera. Esto empiezo con las como la física, etcétera. Eh, Son ciencias muy, ¿no? Mucha gente como y sí, son construidos en tanto que, ahora lo voy a explicar con mayor, ahorita lo voy a explicar con mayor detalle. Los hechos están construidos en la medida en la que cuando estamos haciendo ciencia, nosotros de alguna forma elegimos los elementos de la realidad que estamos analizando para poder resolver problemas. Es decir, que la realidad social o la realidad natural no están hechas de tal manera que en automático nos hagan resolver esos problemas. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para lo que viene a continuación, porque si hablamos de una teoría constructivista, entonces hablamos de un papel mucho más activo en la construcción conceptual y en la construcción metodológica de específicamente el trabajo social. Me voy a saltar el de abajito, porque no viene al caso. Ok, entonces, Nori y Kramer dicen que la mayor parte de la realidad con la cual tratan los científicos es altamente preconstruida. ¿Por qué? Porque la preocupación de los científicos es que las cosas funcionen, lo cual apunta a un principio más de verdad. Entonces, hace tiempo que en las disertaciones filosóficas sobre la ciencia se abandonó, y en las ciencias sociales también, se abandonó la idea de la búsqueda de la verdad, ¿no? Actualmente muchas personas no pensamos eso, pero a veces queda como ese vacío, por ejemplo, como cuando docentes hablamos de que no buscamos, los científicos ya no buscamos la verdad, o en ciencias sociales ya no buscamos la verdad. Pero al mismo tiempo queda un vacío de decir, bueno, si no buscamos la verdad, entonces todo vale, o podemos inventar cualquier cosa y cualquier argumento tendría validez. Pero precisamente la teoría constructivista trata de salvar como esta dicotomía aparente, ¿no? De un relativismo absoluto.
Sí, Hola, me desconecto. ¿Bien otra vez? ¿Me escuchan bien otra vez o se sigue escuchando mal? Ok, listo. Bien otra. ¿Ya me... Ok. ¿Pueden ver todas? ¿Todo? Bueno, ahorita me responden en el chat. Ok. Ah, ok, ¿me escuchan entrecortado? A ver. Es que la conexión está mal. Ah, ¿ya mejor ahí? ¿Se me escucha un poquito mejor? Ok, perfecto. Entonces, ahí partimos un poquito de la idea de que, bueno, si, si las cosas que utilizamos cotidianamente que han sido creadas por la ciencia, por ejemplo, los celulares, las vacunas, etcétera, si esas cosas funcionan, es porque de alguna manera hay un acercamiento por lo menos relativo a la verdad, ¿no? O a una noción de verdad. Entonces, esto es muy importante en ciencias sociales porque ahorita vamos a ver en trabajo social a qué nos podremos referir cuando decimos que las cosas funcionen. Si en trabajo social no nos interesa hablar de una verdad en sí, entonces hay que pensar a qué podremos referirnos en lugar de eso, ¿vale? Y bueno, desde la teoría constructivista, una tesis muy importante es que en ese sentido los datos empíricos son parte de un proceso de fabricación. Ahora, aquí hay que tener cuidado. No estoy diciendo que los datos empíricos sean un proceso de fabricación, sino que son parte de un proceso de fabricación. Porque cuando hacemos investigación o cuando estamos recogiendo datos de la realidad social, pues hay toda una cadena de negociaciones y decisiones que generan esos resultados. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos nuestras intervenciones de trabajo social, pues tenemos que, por ejemplo, negociar con nuestros otros compañeros las decisiones que tomamos con respecto, por ejemplo, a las interpretaciones, a la construcción de modelos, a qué tipo de teorías vamos a elegir para poder explicar ciertas cosas o qué metodologías vamos a elegir. Entonces, en ese sentido, los objetos científicos son selectivamente extraídos de la realidad porque tenemos ciertos intereses o ciertos fines y en ese sentido podemos jugar con la deconstrucción, con la manera en la que vamos a construir aquello que llamamos los datos empíricos o las conclusiones a las que podamos llegar, ¿vale? Ok, y entonces aquí Nori y Kramer tienen una visión de repente medio curiosa porque hablan un poquito de la adaptación, porque bueno, alguno de ellos es biólogo, entonces pues hay una influencia fuerte de su disciplina, y entonces menciona que la aceptación puede ser vista como el resultado de factores contextuales. Muchas veces la aceptación de ciertas teorías o la aceptación de ciertas conclusiones en el trabajo científico tienen que ver más con un proceso de adaptación que con un proceso realmente de pensamiento epistémico. Por ejemplo, si estamos enfrentándonos a una realidad social X, a veces cuando estamos, por ejemplo, haciendo nuestras prácticas comunitarias o nuestras prácticas institucionales, a veces hay ciertos factores contextuales que nos obligan a aceptar ciertas ideas por sobre de otras. Entonces, no es que nos estemos alejando de una verdad, sino más bien estamos construyendo, de acuerdo al contexto en el que estamos situados,
estamos construyendo esas conclusiones. Y eso significa que tenemos que descentrar la construcción o esa construcción para que pase a ser de una empresa intersubjetiva. Esto para mí va a ser muy importante cuando hablamos de una epistemología del trabajo social y ahorita les voy a decir por qué. Pero solamente les adelanto que si es una empresa intersubjetiva esa construcción, es porque todo el tiempo nos estamos relacionando con sujetos para hacer nuestras intervenciones sociales. Bueno, entonces ya pasamos más bien a otro autor, Reinberger. La ciencia, por más exacta que sea, no comienza con conceptos básicos y bien definidos. Y luego esto también crea mucha confusión porque hay mucha gente que cuando habla del trabajo social se centra mucho. A mí me ha pasado que luego me preguntan alumnos o alumnas que cuál es mi teoría favorita como para trabajo social o a trabajo social qué teoría le funciona mejor. Pero una cosa que hemos aprendido en filosofía de la ciencia es que la ciencia no comienza con conceptos básicos ni bien definidos, sino más bien las circunstancias sobre que las que trabajamos nos ponen en condiciones límite y entonces encontramos entidades materiales y trazas materiales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿a qué se refiere Reinberger con trazas materiales? Es decir, cuando nosotros nos acercamos a la realidad, encontramos muchas cosas que nos son desconocidas. Y en ese desconocimiento buscamos cierta materialidad y ciertas trazas materiales. Aquí Reinberger cuando dice trazas se refiere, por ejemplo, como cuando alguien deja una huella en el lodo y deja como un trazo o una evidencia de que por ahí pasó. Y entonces, muchas de las veces cuando nos enfrentamos a la realidad social, buscamos esas cosas materiales que desconocemos. Pero precisamente como las desconocemos, no podemos tener conceptos básicos y bien definidos en un principio cuando estamos tratando con estos objetos. Entonces, para Reinberger, de lo que se trata es de buscar una red de líneas de demarcación. Es decir, que una realidad social que se nos presenta a veces como desconocida, por ejemplo ahora con lo del COVID-19, que una situación que nos cuesta trabajo de repente interpretar o de la cual nos cuesta hablar, pero entonces precisamente la investigación, como un procedimiento básico de las ciencias modernas, es lo que nos permite explorar esos límites entre lo conocido y lo no conocido. Pero esa exploración no parte de una teoría, sino que parte de una red de líneas de demarcación. Entonces, ahorita que estamos viviendo este asunto de la pandemia, pues tenemos que explorar y tenemos que pensar eso. O sea, ¿cuáles son estas líneas de demarcación entre lo que conocemos y lo que no conocemos? Que en trabajo social nos pueden funcionar para entender cómo tendríamos que intervenir socialmente o cuáles son nuestras posibilidades de intervención y a lo mejor no partir necesariamente de las disertaciones filosóficas de los europeos, ¿no? Con esto de sopa de Wuhan y así. Y bueno, un investigador no hace experimentos aislados en relación con la teoría. No es que cuando estemos haciendo una práctica científica, como en trabajo social, no es que estemos buscando todo el tiempo probar una teoría o corroborar una teoría en el mundo. Más bien, hacemos un arreglo experimental o una práctica científica porque nuestra idea es producir conocimiento que aún no está a nuestra disposición. Y entonces esa producción de conocimiento no puede partir de la teoría porque aún desconocemos eso que estamos observando, ¿no? En el caso del COVID, pues todavía nos cuesta mucho trabajo encontrar una interpretación, ¿no? Y entonces en este tema me gustaría que recogiéramos mucho este tema de objetos epistémicos, que son entidades materiales o procesos, y esto es importante porque en trabajo social hablaremos más de procesos que de entidades materiales, que constituyen nuestros objetos de intervención. Entonces, cuando elegimos nuestros objetos de intervención en trabajo social, estamos hablando de objetos epistémicos porque lo que queremos es investigar esos objetos, pero ahorita que veamos la especificidad del trabajo social, vamos a ver qué es lo que nos diferencia de otras ciencias. Y entonces, reproducir un sistema experimental significa que mantenemos vivas sus condiciones, no solamente los objetos epistémicos, sino también los instrumentos que utilizamos para mantenerlo productivo. Mi propuesta dentro de mi epistemología del trabajo social es que esos sistemas experimentales son, en nuestro caso, traducido a nuestra disciplina, los modelos de intervención social. Entonces,
para mantener los modelos de intervención social vivos, de alguna forma, por usar la analogía biológica, necesitamos tener muy claro cuáles son los objetos de conocimiento de ese modelo, cuál es la instrumentación y qué habilidades necesita la persona que va a operar ese modelo. Si no tenemos claridad de eso, entonces nuestro sistema experimental o nuestro modelo de intervención no va a ser productivo. Y eso nos lleva a que los experimentadores, o en este caso los trabajadores sociales, no están interesados en las identidades, sino que buscan las diferencias específicas. Esto suena como muy religioso el asunto, no sé, como muy místico. A mí me suena muy místico, personalmente. Pero a lo que se refiere es que no estamos buscando las identidades, se refiere a que no estamos buscando encontrar lo que ya conocemos de por sí. Es decir, hay cosas en trabajo social que ya son lo suficientemente obvias como para que estemos interesadas en decir, sí, voy a hacer un modelo de intervención social para corroborar que A es igual a A. Pues no, porque ya sabemos que A es igual a A. Lo que nuestros modelos de intervención deberían ayudarnos es encontrar las diferencias, aquellas cosas que no embonan, aquellas cosas que son novedosas, aquellas cosas que no entendemos. Y muchas veces en trabajo social el problema es que por estar en la comodidad y por tener ya una serie de estereotipos temáticos como violencia intrafamiliar, drogadicción, obesidad, etcétera, no nos atrevemos a buscar esas diferencias. Seguimos en las identidades de corroborar que A es igual a A, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta si queremos avanzar como disciplina. Y entonces, en la medida que un sistema experimental se estabiliza, o sea, en la medida que nuestro modelo de intervención social es exitoso en la medida que permite que veamos cosas desconocidas y que las estudiemos, pero en trabajo social la característica es que además de que emerjan, tenemos que intervenir con ellas. Eso es lo diferente. Y entonces lo que tenemos que hacer para intervenir es saber incorporar nuevas técnicas, instrumentos, modelos y aparatos semióticos. Cuando decimos aparatos semióticos, estamos hablando de cómo el lenguaje nos entender mejor ese fenómeno. Es decir, conceptualizarlo, teorizarlo, etcétera, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a trabajo social. Yo me agarro de la propuesta de Tello y de Ornelas en su libro de Estrategias y Modelos de Intervención de Trabajo Social. Sin embargo, yo como lo he hablado con ¿cómo se llama? Con Ornelas, pues le he dicho que algunas cosas no estoy de acuerdo con algunas cosas que ella plantea, entonces, pues aquí vamos a jugar un poquito con eso, ¿no? Bueno, entonces, lo que plantean Tello y Ornelas es que tenemos que definir, para hacer un modelo de intervención, tenemos que definir el objeto de intervención. En el lenguaje que yo les acabo de presentar y en los dos autores que les acabo de presentar antes, eso sería equivalente a definir el objeto epistémico, es decir, el objeto que queremos entender. Pero la particularidad de trabajo social es que ese objeto epistémico también se convierte en un objeto de intervención. Si no entendemos esto, lo que va a suceder es que vamos a hacer trabajos de sociología en los que vamos a investigar, por ejemplo, todas las formas de investigación, todas las formas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pero no vamos a definir cómo es que ese objeto está sujeto a una intervención social. Y entonces por eso muchas veces los trabajadores sociales invisibilizan el trabajo social porque se quedan solo al nivel de definir el objeto epistémico, pero teóricamente. Entonces tenemos que entender que la especificidad del trabajo social es que el objeto de conocimiento es al mismo tiempo objeto de intervención. Y precisamente la propuesta de Tello y Ornelas es poder hacer un diagnóstico integral partiendo de lo que llamaríamos una pregunta de intervención. Entonces, más allá de preguntarse, por ejemplo, ¿cómo afecta el COVID las relaciones sociales actuales entre los jóvenes de 18 y 25 años? Por poner un ejemplo. Sí es importante esa pregunta, pero para trabajo social tiene que venir un momento lógico anterior
que es hacerse una pregunta de intervención. Es decir, por ejemplo, ¿cómo puedo yo resarcir o cómo puedo yo reconstruir el tejido social después de un evento pandémico entre jóvenes de bla, 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 bla? Ese cómo hace la diferencia, aunque tal vez a primera vista no lo parezca. Porque entonces si yo me pregunto el cómo intervengo antes del qué es eso, entonces yo voy a poder planear mis objetos epistémicos en relación a la intervención y no en relación a un trabajo sociológico. Y eso es muy importante porque no queremos ser sociólogos, queremos ser trabajadores sociales. Bueno, muchos tal vez querían ser sociólogos y entraron aquí para ver si se cambiaban de carrera, pero finalmente el trabajo social más bien busca eso. Y entonces, cuando tenemos claridad y podemos responder a esas dos preguntas, ¿cómo intervenir y qué es eso con lo que quiero intervenir? Eso me va a permitir entonces entrar a la etapa de un diagnóstico integral. Y entonces yo ya voy a poder entender qué es lo que tengo que ver y cómo es que lo tengo que ver. ¿Cómo es que tengo que ver la degeneración de las relaciones sociales? ¿O cómo es que tengo que ver la discriminación a la luz del evento de la pandemia? Lo tengo que ver a la luz de una posibilidad futura de intervención y no nada más de un trabajo teórico conceptual. Porque precisamente como dice Reinberger, cuando trabajamos con sistemas experimentales y no solamente con sistemas conceptuales, como es el caso del trabajo social, no necesitamos partir de conceptos claramente delimitados. Por ponerles un ejemplo, Reinberger en ese libro habla de cómo se sintetizan algunas proteínas para obtener vacunas. Entonces, cuando se estaba tratando de encontrar una cura al cáncer, pues no había literatura previa, no sabían cómo hacerlo. Entonces, más bien a través de la experimentación y del preguntarse cómo podemos curar el cáncer, fue a partir del cómo que entonces se empezó a trabajar y a partir de ese trabajo empezaron a surgir posibles teorías o posibles marcos explicativos. Porque si lo hacemos al revés, entonces, bueno, tal vez no tenga demasiado sentido en disciplinas que son más experimentales que teóricas, ¿no? Y entonces parto también de la idea y de la premisa que tienen Tello y Ornelas, que el objeto de intervención esencial o fundamental del trabajo social son las relaciones sociales mismas y no tanto las estructuras sociales que lo componen. Esto puede ser debatible, yo también lo debatiría muchas veces, pero creo que es importante al menos tener un punto de referencia de hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Bueno, ellas dan algunos ejemplos de algunas formas en las que podemos mirar esos procesos sociales, ¿no? Por ejemplo, pasar de la dominación a la liberación, pasar de la exclusión a la inclusión, pasar de la desigualdad a la igualdad, pasar de la competencia a la cooperación, y yo diría pasar del capitalismo al anarcosindicalismo, pero bueno, ese es otro tema. Vale, entonces ellas tienen 3 momentos lógico-conceptuales metodológicos muy importantes que a mí me parece fundamental retomar, porque creo que nos dan la pauta que si los utilizamos como fundamento metodológico nos pueden ayudar a llevar esos sistemas experimentales o esos objetos epistémicos del trabajo social a una intervención real. Primero es trabajar en reconceptualizar el problema. Cuando hablamos de reconceptualizar el problema, aquí ya no estamos en el terreno del investigador, sino de la intervención. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de clasismo, ¿no? Ahora que se ha puesto muy en boga este asunto de todo el clasismo que está saliendo a partir de lo del COVID, ¿cómo podemos reconceptualizar ese problema del clasismo en un primer ejercicio de reflexión a nivel intelectual? Es decir, cómo estas personas que están siendo clasistas pueden reconceptualizar o entender de otra manera ese ejercicio de clasismo que están haciendo. ¿Cómo podemos hacer que den cuenta de lo que estén haciendo y se den cuenta que eso puede ser un problema? Ese es un paso. Una vez que esto no necesariamente son pasos, o sea, pueden suceder en cualquier orden, pero nada más
para términos expositivos, lo estoy poniendo así. A partir de eso, o posibilitado por eso, tiene la significación de las relaciones sociales. Es decir, bueno, puede que su concepto del clasismo haya cambiado, ¿no? O hayan sido más conscientes de su proceso clasista, ¿no? Bueno, de su actitud clasista. Pero si eso no se traduce en que resignifiquen las relaciones sociales que tienen en su vida cotidiana, entonces nuestro primer ejercicio fue solamente una actividad intelectual o una actividad de concientización. Por eso no me gusta cuando en trabajo social dicen hay que concientizar, porque la concientización no necesariamente lleva a una resignificación práctica de las relaciones sociales o de nuestra relación con el mundo. Yo puedo saber que a lo mejor no está chido tomar Coca-Cola y lo puedo tener muy claro de por qué es un problema para mi cuerpo, pero eso no, si no lo he resignificado realmente eso, no va a tener una traducción en mi práctica o en mi vida cotidiana. Y el tercer momento, que tiene que ver ya con lo social, es necesitamos recrear los espacios sociales en los que tanto el problema, tanto como las relaciones sociales están insertas, para permitir una especie de reproducción social de esa resignificación. El ejemplo más utilizado de repente es la persona que tiene un problema de adicciones, va a una clínica donde le ayudan a superar su adicción, pero regresa al mismo espacio social que le generó su adicción en primer lugar. Entonces es muy posible una primer recaída, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Si estamos resignificando la violencia de género y la persona ya resignifica sus relaciones sociales de género, pero vive en un espacio social profundamente machista y violento, eso no es favorable para el proceso de intervención que estamos haciendo. Entonces, estos tres momentos tenemos que tomarlos muy en cuenta en el ver cómo vemos que las personas están conceptuando los problemas sociales, cómo vemos y qué vemos en la resignificación de sus relaciones sociales o en la significación de sus relaciones sociales, y cómo se están creando y recreando esos espacios sociales. Si podemos situar nuestra mirada ahí, entonces se abre la posibilidad de que dejemos de hacer pura investigación social y que pasemos a la intervención social y que realmente pues ejerzamos el trabajo social como tal, ¿no? Entonces, esa estructura metodológica que pueda salir a partir de todo esto es el equivalente al sistema experimental de lo que les comentaba de Reinberger, ¿no? Bueno, ahora sí vamos rápido, nada más para cerrar con qué horizontes nos plantea la pandemia como disciplina, como trabajo social, ¿no? En primer lugar, es preguntarnos como disciplina, en este contexto de la pandemia, qué es lo que hay que ver y cómo hay que verlo. En segundo lugar, es qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Yo sé que esto parece trivial, pero en realidad, como les mostré en la primera imagen, podemos ver que están pasando cosas, pero eso no significa que estemos entrenados a hacer una interpretación de eso. No sé si estaban todos y todas cuando mostré la imagen, esta que está aquí. O sea, podemos ver que hay algo ahí, podemos ver una mancha negra, pero eso no nos capacita en un ejercicio disciplinar a interpretar qué rayos es eso que está ahí, qué son esos números, qué es esa mancha, eso es bueno o es malo, es un ojo, qué parte del cuerpo es, o es una célula, es una neurona. Entonces, si no entendemos qué es lo que hay que ver en trabajo social y cómo hay que verlo, si no entendemos que hay que ver las relaciones sociales y que hay que verlas a la luz de la intervención social, vamos a seguir haciendo interpretaciones de la realidad social muy de sentido común, ¿no? Y el qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ahorita se las respondo. Bueno, entonces yo planteo que en este momento del COVID y de la pandemia hay que ver cuáles son las afectaciones negativas que se están dando en las relaciones sociales, que muchos de ustedes ya lo habrán visto, ¿no? Clasismo, discriminación, individualismo, apatía, inmovilismo. ¿Y cómo hay que verlo? Creo que hay que verlo desde la complejidad. Creo que estamos frente a un asunto que, como bien han dicho algunos trabajadores sociales, como Carballeda,
No estamos frente a un proceso nada más de salud ni social, sino que hay un entramado político, económico, inclusive existencial y filosófico que está en juego, ¿no? Entonces, desde esa complejidad hay que mirar, pero sin perdernos de nuestra especificidad, que son las relaciones sociales. Eso es lo importante porque luego, bueno, no, nos perdemos un poquito en la contingencia. En segundo lugar, hay que pensar en lo que nos conforma, en lo que nos conforma debe ser reconformado. Debemos de entender que como sujetos somos hacedores de nuestra propia realidad social. Eso significa volver a algo que podría parecer trivial, pero que no lo es en tanto que muchas veces se nos pasa de largo. Y eso es que no estamos completamente determinados o determinadas. Entonces, cuando escuchamos en las noticias estas como cosas como muy fatalistas, muy apocalípticas, que ya de plano ya valió madre, el apocalipsis zombie, que la economía, es una forma de juego que hay una determinación que nos va a llevar a eso necesariamente. Si entendemos que podemos reconformar la manera en la que estamos conformados socialmente hablando, en nuestro caso, podremos entender que hay posibilidades. Y entonces yo lo que propongo es que en este cómo ver y qué hacer y cómo hacer, tenemos que mirar las relaciones sociales, comprendiéndolas y descolocando al sujeto social de lo que le hace pensar que está determinado socialmente y resignado a no poder utilizar su propia potencia. Creo que es muy importante en estos tiempos de pandemia empezar a descolocar a los sujetos de esa conceptualización del problema social de la manera en la que la están viendo. Creo que toda esta situación de pánico nos ha puesto en una situación en la que estamos pensando que estamos tan determinados socialmente que la gente ya es clasista de por sí, que la gente es irracional de por sí, que la gente es ignorante de por sí, que la violencia feminista ya está la violencia de género ya está de por sí, y entonces hay una determinación que nos va a impedir transformar como sujetos sociales esa realidad. Creo que eso no solamente hay que verlo de nosotros mismos, sino también hacer que los sujetos comprendan esa realidad. Bueno, esto ya lo comenté. Y entonces, como conclusión, ya para cerrar y no aburrirles, y no escucharme tan robot, espero que no me haya escuchado demasiado robot, quisiera cerrar con algunas conclusiones. El trabajo social, para que podamos recrear los espacios sociales de los que les hablé anteriormente, tenemos que ser muy cuidadosos en la manera en la que observamos para poder encontrar espacios no determinados, espacios donde podemos construir sujetos. Es decir, por ejemplo, si queremos hacer cambios sociales profundos, por ejemplo, el Estado y el gobierno en sus formas más materiales, digamos, instituciones, Senado, los tres poderes, etcétera, probablemente, más bien, son espacios de una mayor determinación social, porque como espacios de poder están enclaustrados sobre sí mismos y necesitan asegurar su propia reproducción. Pero, por ejemplo, en barrios populares, en espacios que están menos determinados por esas relaciones estructurales de poder, tenemos la posibilidad que en esos espacios no determinados podemos hacer una reconstrucción de los sujetos sociales con nuestras intervenciones. ¿Cómo podemos capacitar a los sujetos para que construyan? Una propuesta de Semmelman es que debemos de buscar un sujeto unificado con todas sus facultades. Es decir, un sujeto social que es capaz de pensar, un sujeto social que es capaz de sentir, pero también un sujeto social que es capaz de contradecirse, un sujeto social que es capaz de los actos más viles, pero también de los actos más nobles, no en un sentido moral, sino en un sentido de relación con el otro, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es que, así como en el hombre unidimensional de Marcuse, muchas veces cuando estamos trabajando con nuestros sujetos sociales, los vemos como sujetos unidimensionales, ¿no? Cuando trabajamos con personas que han sufrido violencia o tortura, es el torturado, o es el violentado o la violentada, o el discriminado. Pero tenemos que aprender en trabajo social a ver un sujeto unificado con
todas sus facultades y no solamente con el problema con el que estamos abordando o trabajando con los sujetos. Eso significa que tenemos que colocarnos frente a las circunstancias y ver qué hacer con ese colocarse. Colocarse frente a las circunstancias significa analizar el presente, no desde nuestras teorías y referentes teóricos favoritos, sino por un momento sentarnos a colocarnos realmente frente a las circunstancias posibles, ¿no? Es decir, ni Marx, ni Marcuse, ni Gramsci, bueno, yo estoy en la línea marxista, por eso cito muchos de sus autores, pero bueno, ni Marx, ni Proudhon, ni Kropotkin, el rey anarquista, nadie de ellos ha vivido una situación pandémica específica como la que estamos viviendo. Entonces, por un momento tenemos que dejar de refugiarnos en la seguridad de la teoría y colocarnos frente a las circunstancias como están. Para ello necesitamos hacer uso del pensamiento, pero para Semmelmann el pensamiento es un asunto más complejo, ¿no? El pensamiento para él, como él lo menciona en ese libro que ahí está citado, es un acto de resistencia cultural en tanto que el pensamiento nos ayuda a romper constantemente con los límites, romper con los parámetros. Y lo que tenemos que trabajar mucho cuando trabajamos con los sujetos sociales es entender cuáles son los parámetros que existen en las relaciones sociales que estamos tratando de cambiar, modificar, transformar, que estamos observando. O sea, ¿cuáles son los parámetros sociales que determinan a una persona a que sea clasista o a que discrimine? Tenemos que entender cuáles son esos parámetros para poder hacer que también esa persona se coloque frente a esa circunstancia. ¿Cómo podemos hacer que una persona se coloque frente a su propio clasismo? Pero después de eso, en nuestra intervención, ver qué es lo que esa persona va a hacer frente a esa colocación, frente a su clasismo o frente a la discriminación. Entonces, si podemos observar esos parámetros que condicionan a una persona a actuar socialmente de determinadas maneras, podremos tener más herramientas para poder hacer intervenciones sociales. Y entonces, el problema con el que nos enfrentamos los y las trabajadoras sociales es que hay una relación dialéctica entre el orden y el poder, que exige que a los sujetos se les configure subjetividades ad hoc, adecuadas a sus posibilidades y límites. Es decir, el orden capitalista ejerce un cierto tipo de poder que exige a los sujetos sociales que operen bajo cierta subjetividad que defienda los intereses capitalistas. Entonces, nosotros nos enfrentamos contra ese orden y poder. Cuando estamos trabajando cambios sociales o transformaciones sociales, nos estamos enfrentando a un orden y un poder que le exige a los sujetos tener un cierto tipo de subjetividad y que los vuelve sujetos sumisos que se desconozcan a sí mismos y que no se asuman como sujetos. Entonces, la persona que es clasista porque vivimos en una sociedad que exige un tipo de subjetividad desde el clasismo para asegurar su propia reproducción. Y eso nos implica que en nuestras intervenciones sociales debamos de criticar la instrumentalización de las relaciones sociales. Es decir, las personas no deben ser instrumentos de ese orden mediante el clasismo, mediante la discriminación, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que aprender a observarlo muy, 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 muy detalladamente cuando trabajemos el asunto de la observación. Y en el qué ver y en el cómo ver. Y eso significa que cuando hablamos de los espacios de no tan determinados de los que hablábamos antes, estamos hablando entonces de su opuesto, que son los espacios de posibilidad. En el trabajo social tenemos que ver la posibilidad de que nuestras intervenciones sean capaces de encontrar nuevas realidades sociales, nuevas formas de significar esos espacios sociales, y que los sujetos entiendan que cuando están trabajando o cuando están problematizando la realidad social, que entiendan que problematizar parte de una necesidad. Cuando yo problematizo la realidad, lo que hay detrás de eso es una necesidad, de cambiar eso. Entonces, eso nos abre los espacios de posibilidad para trabajar. Y eso nos implica entender
que estos espacios de posibilidades deben ir más allá de la adaptación funcional. Y por eso desde esta perspectiva estamos en contra del asistencialismo, porque no se trata de hacer un cambio social para que la persona se adapte funcionalmente a ese orden o a ese poder del que hablábamos hace rato, sino más bien de encontrar una realidad social que realmente responda a lo que el sujeto quiere, a lo que el sujeto construye, significa desde su propio posicionamiento existencial, desde su propio colocarse frente a las circunstancias, y que en esta etapa del COVID, como trabajadores sociales, tenemos que ver cuál es esa necesidad de encontrar realidades. Ya hemos identificado algunas cosas. Hay gente que siente una necesidad muy fuerte de crear redes de solidaridad. Hay gente que siente una necesidad muy fuerte de crear otro tipo de economías. Hay gente que siente la necesidad de volver a reconectar con sus seres queridos de una manera más profunda y no desde una adaptación funcional de que como son familia, los tengo que ver a huevo porque funcionalmente la familia supuestamente es la célula de la sociedad o no sé qué chingados dicen luego. Entonces tenemos que empezar a observar cuáles son esos espacios de posibilidades que están surgiendo a partir de esas necesidades y no inventarnos así como utopías sacadas de la manga, ¿no? Y entonces, bueno, cuando construimos entonces todos estos procesos, estos sistemas experimentales, estos objetos epistémicos, tenemos que entender que estos conocimientos acumulados tienen que tener sentido para ¿quiénes? Para los sujetos sociales con los que trabajamos, pero al mismo tiempo para nosotros que también somos sujetos sociales y que nuestra sociabilidad también está en juego en esas intervenciones. Entonces, el conocimiento no es el único mecanismo que nos potencia, sino el de nuestras propias prácticas cotidianas. Regresamos a lo que les decía. Si no resignificamos las relaciones sociales en sus propias prácticas cotidianas, de cómo nos relacionamos cotidianamente con el otro, el conocimiento por sí mismo no es un mecanismo que nos potencie. Entonces, ahí para que se lo queden de reflexión. Y entonces, en ese sentido, los sujetos sociales con los que trabajamos todos los días construyen una relación con las circunstancias que les rodean. Esas circunstancias son las que recrean todas estas problemáticas sociales. Y entonces Semmelman cierra con algo que me gustaría que quedara que se les quedara muy grabado, porque creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar ahora que estemos en este proceso de identificar esas necesidades sociales, y es que tan fuerte es el discurso hegemónico que nos dice que no hay nada más que hacer que lo que nos dicen que tenemos que hacer. Y creo que la epistemología del trabajo social, hablando ya de la disciplina, es muy importante porque nos saca de eso. El Estado le dice al trabajo social qué es lo que tiene que hacer en una institución, por ejemplo, o qué es lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que mirarnos como trabajadores y trabajadoras sociales. Pero ese discurso hegemónico ha sido tan fuerte que a veces no nos vemos interviniendo en ciertas cosas. A veces pensamos que solo podemos estar en el hospital, en la cárcel, en la escuela, en la ONG o lo que sea. Creo que también este es un momento para repensarnos como disciplina y entender que no nos debe de dominar ese discurso hegemónico. Creo que la epistemología del trabajo social nos puede ir entrenando para entender que nuestro papel dentro de lo social y como disciplina social tiene un potencial mucho mayor, pero que como no hemos tenido o desarrollado más bien las herramientas para poder entrenarnos sobre cómo mirar y cómo hacer, y no hemos tenido estas reflexiones de repente colectivas y gremiales, y luego nos ponemos a discutir, como en mi trabajo social, de repente unas discusiones ahí medio raras. Si podemos sentarnos también como gremio a entender cómo este discurso hegemónico nos ha dicho mucho tiempo qué es lo que tenemos que hacer como trabajo social, podemos pensar en una nueva epistemología del trabajo social que nos potencie a ver ese mundo que soñamos, ¿no? Creo que no está mal soñar con la utopía. Y eso nos implica ver cuáles son nuestras prácticas, más allá de los discursos que podemos enunciar todo el tiempo y que podemos llenarnos la boca de un montón de discursos de futuros posibles, de sociedades más justas, más igualitarias, más solidarias. Si no trabajamos la parte de la epistemología en nuestras prácticas científicas como trabajadores sociales, entonces no vamos a contribuir a resolver problemas sociales realmente sentidos.
y eso nos va a incapacitar a situarnos con respecto a la incertidumbre que surge con nuestra interacción con el mundo, como dice Sergio Martínez, otro filósofo de la ciencia. Y me parece que esta incertidumbre que hoy surge de esta interacción con el COVID, con la enfermedad, etcétera, pues nos está planteando replantear esa práctica científica que tenemos como trabajadores y trabajadoras sociales. Y mi propuesta el día de hoy pues era repensarlo, ¿no? Desde la epistemología. Habrá otras cosas, pero bueno, es el tema en el que yo me especialicé. Y bueno, es todo, creo que me pasé de los 50 minutos, amigos, disculpen. Pero bueno, no sé si a partir de eso alguien quiera comentar algo y poder entrar en una plática, en una charla, o si aquí se rompió una jerga. Ustedes díganme. ¿Sí me escucharon? No, hablé una hora y no se escuchó. Va, Wendy, abre tú. Por favor, Wendy, haznos el honor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, pues un agradecimiento muy especial para Cristian, que nos abre este gran espacio de reflexión, el cual pues, estoy muy atenta, creo que no sentí Laura, precisamente porque fue muy interesante, pues como toda la invitación que nos haces, no solamente teórica, sino también epistemológica y metodológica. Escuchándote me doy cuenta un poco porque el trabajo social en su praxis profesional está desapercibida. Digamos que lo digo en función de aquí, por lo menos en Colombia. Yo también soy trabajadora social y precisamente me doy cuenta que hay una desconexión muy fuerte con respecto como al gremio de trabajo social académico y el trabajo social profesional. Entonces, escuchándote, pues creo que me da luces para comprender esa división y ese divorcio que es tan latente y digamos que me llama mucho la atención cuando dices que hay que plantearse una nueva epistemología del mismo trabajo social. Sin embargo, yo siento que eso no es tan fácil cuando pues nuestra profesión en sí, en términos económicos, pues no solamente es subestimada por el orden institucional y hegemónico, sino también económico. Entonces me preguntaba cómo hacer para decirle a los colegas precisamente que también están en esa línea de encontrar nuevas posibilidades en su quehacer profesional, pues decirles que hay otras formas cuando están totalmente, digamos, como con ese temor a no poder trabajar o tener una retribución económica que los condiciona precisamente institucionalmente. Es decir, no sé si me explico, pero digamos es el Estado el que muchas veces posibilita que el trabajador social aquí en nuestro país pueda trabajar. Hay un gran temor por, digamos, encontrar una forma de hacer intervención social independiente y que a su vez eso también le permita al trabajador social subsistir o vivir económicamente dignamente, eso es a lo que voy. Entonces siento que ahí hay un gran reto y que frente a eso pues me genera digamos que pues muchas ganas de ver que en esa realidad que estamos ahora en la pandemia, pues creo que es una gran oportunidad y una ventana para eso, para que como gremio nos repensemos cómo construir una red que se encargue precisamente de aprender a ver y leer esa realidad con con otra mirada y que eso también posibilite otras formas. Es lo que se me ocurre, es lo que quería como compartir y me deja muy pensativa eso, ¿no? ¿Cómo hacer para que el trabajador social hoy día pueda, sin trabajo, pasando por necesidades, inclusive pueda plantearse ese gran reto de crear otras posibilidades y miradas en el trabajo social? Muchas gracias. Gracias, Wendy. ¿Alguien también le gustaría comentar algo? De hecho, iba a poner en la invitación que si querían se agarraran un vinito o una chela para que ya al final de la exposición se atrevieran más. Porque sé que a veces nos cuesta trabajo hablar porque pues la palabra nos compromete, ¿no? O sea, eso es muy cierto que a veces no hablamos porque cuando compartimos nuestra palabra nos compromete a que tenemos que sostener eso que estamos diciendo de alguna forma, ¿no? Entonces, si yo les acabo de hacer toda esta presentación,
de una u otra forma me estoy comprometiendo a que tengo que sostener esto que estoy diciendo de alguna forma. Lo puedo sostener discursivamente, pero si no lo sostengo prácticamente, pues se viene abajo, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces, a veces hablar por eso nos compromete, ¿no? Porque estamos más bajo el escrutinio del otro. Pues no sé si alguien por ahí más. Si no, aquí, pues terminamos. Ah, Caro mandó algo, lo voy a leer en el chat. Gracias, Cris, por tomarte el tiempo de dar esta sesión. Aprendí más en esta hora que en clases durante la licenciatura. Quisiera extender la importancia de la filosofía en nuestra profesión, no como un anclaje, sino como una forma medular para interpretar la realidad. Sí, sí, hay dos tipos de filósofos, hay tres tipos de filósofos. Hay filósofos que se dedican profesionalmente a la filosofía, hay filósofos que son filósofos porque no sé, es una habilidad natural que tienen para filosofar en el sentido más amplio de la palabra, y hay quienes son ambos, ¿no? Yo creo que en realidad todos tenemos la habilidad de filosofar, porque en realidad pues filosofar es muy difícil definir lo que es la filosofía, pero yo diría que la filosofía es esta habilidad que tenemos por buscar los fundamentos de aquello que nos rodea, ¿no? Buscar raíces, buscar las raíces en el pensamiento de muchas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido al trabajo social le hace falta la filosofía o la epistemología en el sentido de que damos por sentado muchas cosas, tanto nuestras conclusiones diagnósticas de repente, tanto como en otros espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que aprendiste más. Pues ya le voy a decir a la maestra que te exente. Dice Wendy, ¿qué posibilidad habría de que esta presentación se extienda en espacios gremiales de trabajo social? Pues grabé la sesión, estoy pensando en subirla a YouTube terminando esta breve charla y pues a ver qué sucede después de que se suba. Ojalá le sirva a alguien. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar, si no ya pues cerramos y pues cada quien se va por su chelita porque se me olvidó poner en la invitación que podían tomarse una chela mientras me escuchaban para que después interactuaran con mucho mayor facilidad. Sí, sí, esperemos que no sea la única charla. Teníamos la idea, unos colegas y yo, de hacer un fanzine de trabajo social, como con todas esas alternativas que de repente salen desde el trabajo social y que, pues como no son hegemónicas dentro del gremio, no tienen la suficiente difusión o los colegas simplemente no se animan a publicarlo porque no encuentran espacios de difusión. Y creo que también es importante, un compañero que también estudió en la ENS y que da clases en la misma institución que yo, Edgar Cabrera, también tenía una iniciativa de poder publicar y difundir algunos pensamientos de reflexión críticos sobre el trabajo social. Entonces creo que es una oportunidad también que tenemos como gremio para comunicarnos más, comunicar nuestras ideas y aunque estemos en desacuerdo con muchas cosas, creo que a veces de los desacuerdos se aprende más que de los acuerdos, ¿no? Bueno, si nadie dice nada a la 1, si nadie dice nada a las 2, si nadie dice nada a las 3, pues, veré. ¿Me dicen si me escucho? Sí, te escuchamos bien. Ok, pues en primera agradecerte, Cris. La verdad, yo, por ejemplo, que continúo todavía en la licenciatura, siempre creo que las cosas que he tenido la oportunidad de escucharte decir, comentar, creo que siempre son muy retroalimentativas para mí. Creo que, por ejemplo, en el punto en el que yo estoy de la licenciatura, el darme esos espacios
para representar precisamente toda esta formación que se nos da con una línea meramente institucional. Creo que es muy importante, ¿no? Bueno, yo no sé cómo haya sido su experiencia de ustedes en la licenciatura y si tuvieron la oportunidad de toparse precisamente con estas ideas, ¿no? Pero sí me parece bastante pertinente empezar a hacer la construcción de otro tipo de pensamiento acerca de, en primera, cómo estamos abstrayendo el trabajo social y en una parte posterior, pues cómo lo llevamos a la ejecución, ¿no? Cómo hacemos la praxis y qué tanta congruencia tenemos entre lo que creemos que estamos construyendo y lo que realmente proyectamos como construcción de pensamientos, ¿no? Y pues creo que esta coyuntura sanitaria, la voy a decir así, nos permite precisamente eso, ¿no? Darnos como momentos más específicos para analizar las cosas de manera un poco más global y pensarlas, ¿no? En espacios un poquito más locales, más concretos, ¿no? No decir solamente el trabajador social está dándole los informes a los familiares de los pacientes, ¿no? Sino, o sea, realmente ese sería todo nuestro actuar. Creo que siempre es bueno los espacios para repensar cómo estamos ejecutando nuestras ideas. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Bere. Sí, pues sí, siempre fue una experiencia muy chida conocerles a ustedes y el interés, ¿no?, que han mostrado en los intersemestrales, en los círculos de lectura que hemos hecho. Siempre es bueno contar con gente interesada y gente que aporta como ustedes. Pues muchas gracias. Y creo que sí es muy importante este asunto de atrevernos, porque yo creo que una de las grandes preguntas de repente es, bueno, yo quiero trabajar fuera de una institución y quiero hacer las cosas diferente, pero ¿se puede?, ¿no? Como esa pregunta del ¿se puede? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo los recursos, no puedo encontrar un libro de trabajo social que hable sobre esto, ¿no? Pero creo que las posibilidades, por ejemplo, ahora que se han estado haciendo estas redes solidarias, ¿no? De entrarle, ¿no? Como oigan, pues vamos a discutir también, vamos a hablar, vamos a platicar. Y estaba leyendo bueno, hay un libro donde viene una opinión que publicó Yasnaya Aguilar, no sé si todos la conocen, es una mujer mije de Oaxaca, que hablaba sobre la colectivización del cuidado. Y entonces ella se preguntaba mucho cómo podemos transitar de un individualismo que bueno, más bien de un miedo al otro por el contagio, que nos individualiza todavía más, a pensar cómo podemos colectivizar el cuidado, pero hacer de esa colectivización del cuidado no una práctica contingente o una práctica temporal, sino más bien hacerlo parte de nuestras relaciones sociales cotidianas, aún inclusive después de que el virus ya no esté o después de esta situación, cómo podemos mantener ese espíritu colectivo, ¿no? Y creo que ese es un reto, porque muchas veces como sociedad, después de que pasan los desastres y todos nos volvemos héroes 1, 2, 3 días, se nos olvida en lo cotidiano continuar con esas prácticas, ¿no? Pone Caro, igual me da gusto, aquí el Cris juntando corazones. Espero el confinamiento no te esté venciendo tanto, Gwen, y que pronto nos encontremos. Sí, ojalá que pronto nos encontremos en lo presencial también para poder profundizar en varios de estos temas, porque bueno, esta fue una embarradita, ¿no? Pero claro que siempre se puede profundizar mucho más. Bueno, ¿alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? ¿Alguien más a las 3? Pone sí, no sé quién sea sí, pero dice: gracias, Cris. Preguntarnos de la profesión, qué estamos haciendo y cómo siempre es necesario. Permite dejar de actuar por la inercia y empezar a construir. Me queda claro que se puede construir fuera de la lógica del Estado. Sí, oye, sí, eso es algo que hemos tenido discusiones con muchos colegas, y tanto de otras profesiones, especialmente con una persona muy especial para Caro, Wendy y para mí, Paula Porras,
sobre cómo construir fuera de la lógica del Estado. Y una cosa muy, muy bonita que nos decía siempre ella es que a veces nos impacientamos cuando queremos pensar fuera de la lógica del Estado, pero ella dice que, por ejemplo, aquí en América, pues han sido 500 años de construcción de esa lógica, y que no podemos esperar en nuestra impaciencia, pues romper con esa lógica con una intervención o dos, o inclusive en nuestro tiempo de vida, aunque no la pasemos interviniendo, porque pues es una lógica que ha sido construida aquí en México por lo menos desde hace 500 años, entonces es todo un reto. Bueno, entonces ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Yolanda dice, gracias Cris, el espacio fue de gran interés. Trabajo social tiene un gran reto en romper estos paradigmas y crear nuevos campos laborales. Sí, y justamente en eso, ahora que escribe Yolanda, Yolanda es también una colega nuestra, que pues mis respetos para lo que hace, ¿no? Con todos estos modelos estadísticos, porque yo soy un bodrio para la estadística, y luego hemos platicado y pues siempre tiene como un interés de llevar a lo social el conocimiento que tiene sobre estadística y sobre marketing y todo eso. Y me parece muy interesante porque pues, justo habla de esto, ¿no? O sea, hay muchas habilidades que Yolanda tiene que no se considerarían tradicionalmente parte del trabajo social, y que a veces esto nos imposibilita, ¿no? Hay habilidades desperdiciadas porque pues no seguimos tardándonos en abrir espacios, ¿no? Pero ojalá que toda esta coyuntura de la pandemia sirva para ir abriendo esos espacios también. Bueno, entonces ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, pues muchas gracias por estar, por escuchar. Voy a subir al YouTube y esta por si ya cuando esté en línea, pues la quieran compartir con quienes no pudieron acompañarnos, ¿vale? Cuídense mucho, les mando muchos abrazos y ojalá que estén bien y quédense en casa. Chao. Bye.